Tuviste el inicio de Messi, lo viste en primera persona en el Barça y ahora digamos que desde los despachos estás viviendo el de Lamine Yamal. ¿Hay similitudes o los ves diferentes? Yo creo que son etapas distintas. Yo creo que Leo ha crecido viendo mucho más. Leo era tan maduro e inteligente como Lamine, porque son gente distinta, son jugadores que tienen una cosa, están por demás de los demás a nivel de lo que es la percepción de las cosas y todo esto. Leo siempre ha tenido, pero creo que Leo ha crecido en un ambiente que no tenía ninguna presión y no tenía ninguna necesidad de protagonismo porque no era el momento del club. O sea, los protagonistas eran otros y Leo ha ido ganando su espacio en su momento, que también lo haría Lamine en aquel contexto. O sea, porque son jugadores que tienen esta madurez precoce, podemos decir así, esta inteligencia. O sea, Lamine ha tenido que ser estrella más pronto. ¿Es eso? No creo que estrella, pero al final es lo que tocó. O sea, el Barça en reconstrucción y Lamine le toca esta etapa. Lo de Leo ya era un Barça más o menos consolidado como equipo, con jugadores importantes que venían o sea, y con una edad, ¿no? Era un equipo mucho más maduro. Y Leo ha ido entrando. O sea, Lamine no tiene mucha diferencia de edad, por supuesto, de Hover sí, pero los demás de la mayoría de la plantilla no. Entonces aquí son situaciones distintas.